Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Veremos en este video arte con todo tipo de maderas, pero no cualquier obra. Son increíbles y hermosas creaciones de madera del escultor francés Benoit Haberly, que crea piezas escultóricas que no se parecen en nada de lo que han visto ustedes antes. Estas piezas tienden a parecerse como a importantes hallazgos arqueológicos, pero de otro planeta. Tienen tal seriedad y misterio que con seguridad les va a encantar esta obra. Gracias, Benoit, por tu visita a Colombia y en especial a nuestra hermosa ciudad de Cali, y por compartir tus obras con el canal Arte con Todo. Mostrando tus espectaculares creaciones, quiero rendirle un homenaje a un gran artista de la madera caleño, Fernando Vera Ángel, que desafortunadamente falleció hace poco. Saludos a sus familias. Benoit trabaja donde vive donde nació, rodeado de naturaleza. Borgoña le da la tranquilidad y el ritmo que necesita. Autodidacta e instintivo, allí crea con un espíritu refinado piezas de arte en madera con unos contrastes sutiles, jugando con la luz, las líneas y las texturas. Él afirma que la madera fue uno de los primeros materiales que tuvo en sus manos cuando era niño. En la finca donde vivían siempre estuvo en contacto con la madera, entonces comenzó a interesarse por ese lado botánico de ella y de los árboles. En la madera encuentras la vida del árbol y eso es muy fascinante. Él tiene la suerte de que en ese sector donde nació, en Borgoña, hay mucha madera y de muchas variedades. Era imposible no inspirarse en la naturaleza y principalmente en crear ese tipo de patrones, viendo los hermosos cultivos de tan hermosa región francesa y que seguramente están aún en el inconsciente de Benoit. Inspírense y exprésense artísticamente estudiando los videos del canal Arte con Todo, pero deberán suscribirse y consultar las listas de reproducción según la técnica o el material que deseen trabajar. Recuerden también que estar suscritos al canal les da la opción de ganarse una escultura cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores y el primer sorteo será prácticamente ya. Presionen la casilla que indica la flecha y suscríbanse. No olviden registrar un número de 3 cifras en la sección de comentarios de cualquiera de nuestros videos del canal Arte con Todo. Este artista trabaja la madera en formas simples, rara vez lisas, y la mayoría de las veces las talla con diferentes efectos de materia, textura o patrones repetitivos. Siempre utiliza solo herramientas eléctricas, ellas son la base de su trabajo. No olvidemos que a la mayoría de nosotros nos encantan los patrones. Nuestros cerebros reconocen y resuenan con diseños geométricos en el mundo que nos rodea. Nuestros ojos siempre están buscando patrones que se repiten naturalmente, los llamados fractales, y lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. A Benoit le gustan las formas simples y los patrones repetitivos, que sean fáciles de ver. De esta forma tiende a ser minimalista. Benoit es un tornero profesional de la madera y también la talla. Mientras él crea sus esculturas, observa atentamente las líneas y las formas. Le gustan los contrastes marcados, el juego de sombras, el blanco y el negro. Inspirado en la arquitectura y la búsqueda de sobriedad, construye sus obras con precisión y sensibilidad en un espíritu contemporáneo. Una nueva forma de sus obras no surge de un día así para nada, ¿no? Normalmente la forma va evolucionando lentamente desde una pieza a otra. El dibujo también es una parte importante del trabajo. En algunas piezas la madera pierde su aspecto evidente, adquiriendo en cambio las propiedades de otros elementos. La madera por tradición es muy rústica. Al principio aprendió Benoit a realizar las vetas y los colores naturales de la madera. Luego de algunos años se cansó de ese aspecto tradicional y la idea era como darle un aire más moderno. Empezó a jugar con colores no habituales que hacen que la madera luzca muy diferente. Muy a menudo la gente pregunta cuál es ese material
que usted usó para esa obra. A veces parecen incluso haber sido tallados en piedras antiguas. Siempre que algún artista menciona las piedras, recuerdo inmediatamente que no les he comentado que este canal necesita que ustedes nos colaboren comprando en amazon.com este libro, Minerales, cómo identificarlos. Les dejo el enlace en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. Benoit disfruta tanto su trabajo que afirma que la felicidad es a la vez resultado y causa. Él necesita felicidad para estar bien y ser creativo, y crear una escultura es lo que lo hace más feliz. Este artista disfruta mucho dándole vida a un trozo de madera. Sus esculturas de pie o de pared están hechas principalmente de esencias de madera de roble o fresno, lo que ofrece posibilidades para detalles precisos y una variedad de apariencias visuales superficiales. También crea unos espectaculares murales de gran formato, incluso hasta de 3 metros. Como la madera es un medio vivo y las grandes superficies tienden a enrollarse, distorsionarse y dividirse, usar maderas de primera calidad y cortarlas bien minimiza eso. Por motivos prácticos, los murales de gran tamaño los elabora en varios paneles que hacen posible su transporte. Así la unión se vea o no, últimamente está trabajando con una técnica nueva que consiste en utilizar pequeños trozos de madera y ensamblarlos sin pegarte. Las uniones son entonces visibles intencionalmente. Eso le permite a él trabajar en infinidad de superficies. Recuerden que uno debe compartir con la familia y con los amigos los contenidos que les puedan interesar, así que este es el momento preciso para que ustedes compartan este video en todas sus redes. A todos nuestros seguidores, a los suscriptores y no suscriptores de Arte con Todo, Benoit les recomienda siempre publicar fotografías excepcionales de sus obras, ya que antes de que la gente vea sus trabajos en realidad, la mayoría de las veces ven fotografías del mismo, y si las fotos no son buenas, no van a querer comprarlo, ni siquiera van a querer verlo en realidad. La mayor parte de lo que él vende a sus clientes lo eligen entre las fotografías que él publica en sus redes. Disfruten creando, ya que crear es una verdadera meditación. Siempre estás 100% absorto en lo que estás haciendo cuando creas, y en lugar de consumir tu energía, en realidad esa creación te da energía. Por eso ama tanto el proceso. Benoit tiene por costumbre viajar 1 o 2 veces al año a diferentes países a dictar cursos. Es bueno transmitir los conocimientos y darle las técnicas a otros. Así conoce países que de otra forma no lo haría, y siempre es muy agradable viajar. Él desea vivir de sus creaciones el mayor tiempo posible porque es una forma fantástica de vivir. El trabajo de Averly ha sido elogiado por su capacidad para transmitir una sensación de movimiento y energía, así como tanta atención que él le pone a los detalles. Muchas de sus esculturas están inspiradas en la naturaleza, y Averly ha hablado de su creencia en la importancia de reconectarse con el mundo natural a través del arte. En general, ustedes ya lo vieron, Benoit Averly es un escultor talentoso, cuyo trabajo ha dejado un impacto duradero en el mundo del arte. Los que aún se están viendo este video, recuerden que si aún no se han suscrito a este canal, pueden hacerlo ahora mismo presionando el logo que indica esta flecha. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.